tal? Yo soy Jimena Cortés y quiero darles la bienvenida a nuestro programa Mujeres Pioneras, una huella, muchas historias. Hoy tenemos a una mujer llena de valentía y disciplina. Ella es Marta Soto, pionera por llevar 20 años liderando la unidad investigativa de uno de los periódicos más prestigiosos de nuestro país. Conozcamos su historia. Bienvenidos. Marta, gracias por acompañarnos aquí en Mujeres Pioneras. Una huella, muchas historias. Es una felicidad para nosotros tenerte. Créeme que para mí es un orgullo estar acá. Realmente estoy muy agradecida por la invitación. Gracias, Marta. Yo quiero empezar con la pregunta que le hacemos a todas nuestras mujeres y es, ¿tú por qué te consideras pionera? Bueno, digamos que todas somos pioneras en algo personal, en algo intelectual, en algo laboral. Y yo creo que muchas mujeres periodistas nos hemos enfocado en el tema de la investigación. Yo tengo varias colegas a las que les seguí la huella, otras que me han acompañado en el camino de conocer el periodismo investigativo, pero creo que estoy en ese grupo de mujeres pioneras de periodismo investigativo en Colombia. Tú eres bogotana, yo sé que te criaste o te formaste en un colegio de monjas. Hablemos un poquito de esos años de infancia. Pues mira, yo soy bogotana, pero tengo sangre santandereana. Ese Soto es sí. Soto de Bucaramanga, y yo creo que algo de lo recio que tengo en mi carácter tiene que ver mucho con ese santandereano de mi padre, que coincidencialmente era digamos que muy tranquilo, muy dulce, pero creo que lo recio del santandereano lo saqué yo. Sí. El resto creo que soy marca registrada de mi madre, y también pues de todo lo que uno recoge cuando empieza a formar su personalidad sin darse cuenta. Sí. El hecho de haber estudiado con monjas, yo creo que me marcó mucho, la disciplina, el hecho de manejar los tiempos. Creo que todo eso tú lo vas recogiendo como en un morralito que te acompaña por el resto de la vida, y la infancia marca. La infancia marca, la sangre marca, los genes, y pues uno lo va viendo en cada una de las obras que realiza. Así es. Quiero saber si en el colegio, de pronto en ese contacto con las monjas, ¿hubo algún momento que recuerdes, una anécdota en la que tú de pronto identifiques hoy en día que ya tienes esta carrera que ha sacado tantos frutos y digas, yo desde chiquita, desde esa edad, a mí me gustaba como analizar, como encontrar todo el ángulo de las situaciones, algo que te haya marcado desde pequeña para ese camino que tú has recorrido? Pues yo me acuerdo que al final de los años ya en el bachillerato, sí, la pregunta cuando uno está en el pre-ICFES, le pregunta, bueno, ¿y usted qué va a hacer con su vida? Y yo siempre decía, yo voy a ser periodista. Y había, en ese momento yo ya estaba en otro colegio, en un colegio de los hermanos maristas, y estaba un hermano marista que también es periodista, y él sonreía cada vez que yo le decía, yo voy a ser periodista, porque lo decía con tanta seguridad, mientras que el resto tenían 2 o 3 alternativas. Yo creo que tenía definida, mucha gente me marcó, muchos periodistas han sido mis maestros, inspiradores. Y yo tenía definido desde el colegio qué era lo que quería. Y yo creo que eso ayuda a que uno se vaya enfocando, pero tal vez la vena periodística, que varios miembros de mi familia después han terminado siendo periodistas, viene de mi madre, Elvira. ¿Y por qué de tu madre? Porque ella escribía. Sí. Nosotros hemos posteriormente a su muerte encontrado muchas agendas donde ella contaba cosas de una manera, digamos que tan dulce, tan concreta, tan bitácora de vida, que yo después vine a descubrir que yo soy lo que ella estaba gestando ser, y me parece que la Marta de hoy es la Elvira del pasado. Hablemos ahora de cuando ya anuncias en tu familia que decides estudiar comunicación social y periodismo, que fue en la Universidad de La Sabana. ¿Cómo fue la reacción en tu entorno? ¿Te apoyaron? ¿Ya se lo esperaban? ¿O por el contrario hubo opiniones opuestas? Te voy a resumir la reacción. Qué pesar. Todos en la casa doctores, y a ti no te van a decir doctora. Entonces digamos que eso te cala y tú dices,
Será porque digamos que yo tenía muy claro que quería ser periodista, pero mi segunda alternativa era el derecho. Y digamos que eso está como muy marcado en mi familia. Hay abogados, mi hermana es una excelente abogada, entonces yo siempre decía, bueno, y creo que por mi carácter me hubiera ayudado mucho, pero el periodismo me llamaba. Yo creo que la vida ya está vivida y lo que uno hace es recordar, y yo sabía que yo ya había pasado por acá y que era lo que me gustaba, entonces dije, pues sí, voy a ser la única del grupo al que no le van a decir doctora, pero voy a ser muy feliz con lo que soy y me lancé a ser periodista, y si volviera a vivir lo repetiría. La única profesión que está amparada por la Constitución colombiana. Es un honor servirle a los demás a través del periodismo. En un país como Colombia es complicado, es diferente a ser periodista en otro lado. Acá hay un cóctel particular de elementos que hacen que Colombia sea una patria singular y difícil para un periodista, pero sin lugar a dudas yo tenía muy claro qué era lo que quería, y lo fui afianzando a medida que pasaron los años, y pues tuve muchos espejos en que inspirarme, y yo creo que también es como una necesidad de país. No creo que en un país diferente a Colombia sea tan necesaria la verdad. La verdad es de muchas cosas que todavía la gente no sabe, y yo creo que por eso en este país especialmente, y en muchos otros, pero también enfáticamente en Colombia, la profesión de periodismo, de periodista, es tan importante. ¿En qué momentos tú empezaste incluso a inclinarte desde que estabas en los semestres tempranos en la universidad por el tema de la investigación, del periodismo investigativo? Pues mira, yo creí que inicialmente iba a ser periodista económica porque tenía las mejores calificaciones. Entonces yo dije, bueno, acá uno sale a hacer sus prácticas y es periodista económica, y pare de contar. Pero a medida que iban pasando los semestres, hay profesores que te van marcando, y hay episodios del país que te van marcando, y tú empiezas a inclinarte por ese periodismo investigativo. Hubo profesores, me acuerdo de Mercedes Ochoa, me acuerdo del profesor Luis Cañón, que ellos como que le hacían énfasis a los alumnos en la importancia de buscar la verdad, en la importancia de investigar. Y yo creo que ellos fueron como marcando ese derrotero, ese interés que empezó a surgir sobre el periodismo investigativo, que en todo caso en un país como Colombia es complicado. Cuando uno habla intelectualmente, uno dice, bueno, uno termina el bachillerato, hace su carrera, hace una maestría, hay otros que ya van adelante en el doctorado. Creo que en la parte intelectual de formación permanente era importante no solamente cubrir la información, sino saberla analizar. Y esto me daba la posibilidad de poder entender más, de ir un poco más allá de lo que había estado en el pregrado con el periodismo, y de poder completar una formación que nunca se acaba. Sí. En este momento, esa generación a la que yo pertenezco, nos estamos enfrentando a nuevos mecanismos para informar, y tenemos que estar como entrenándonos permanentemente. Entonces yo creo que yo consideré que era la maestría que mejor se complementaba con el periodismo para lograr ese análisis, lograr entender no solamente a Colombia a nivel regional, sino global. Y pues la verdad la hice 2 veces. ¿2 veces? Sí. La primera vez terminé todas las materias y empecé mi tesis, sí. Pero la persona que había elegido para que fuera mi director de tesis lo asesinaron. Y yo la dejé ahí. Después alguien me preguntó, bueno, ¿y usted no tiene maestría? Y yo dije, no, pues sí, pero nunca me gradué. ¿Pero cómo así? ¿Que nunca te graduaste? Mi novio, que tiene varias maestrías y doctorado además. Y entonces yo me acuerdo que mi madre me hizo prometerle que yo tenía que acabar esa maestría. Sí. Y volví a la universidad cuando me dijeron, pero pues usted tiene su profesión hecha, ¿usted para qué quiere una maestría? Bueno, después de que me preguntaron 1000 cosas y me dijeron que tenía que repetir todas las materias, eso no solamente significa en tiempo, sino en plata, claro. Y que hacer la tesis finalmente. Y entonces no sabía cómo decirle al director de la Javeriana que tenía que terminar, y le dije, mire, esto fue una promesa que le hice a mi madre.
Y entonces, pues... La sinceridad salió ahí a total. flote. Así que a repetir materias ya vistas, ya aprobadas, Sí. y yo creo que es el mejor complemento, o es un muy buen complemento. Yo sí creo que el periodismo como tal no le da los elementos completos a una persona para afrontar todo lo que tiene que afrontar ya en la profesión. Yo creo que tiene que ser el complemento de otro tipo de profesión, que derecho sería fabuloso, o también de una maestría como la de estudios políticos. Hablemos de los inicios. Cuando entras ya a la vida profesional, a poner en práctica el periodismo, cuéntanos en qué medio fue, quiénes fueron tus mentores en esa época. Pues mira, yo fui muy buena estudiante y teníamos la posibilidad de que nos becaran. Yo me gané una beca en donde me pagaban un porcentaje de la matrícula en la universidad y empecé en Colprensa. Sí. Una escuela de formación fabulosa, porque uno se da cuenta que las buenas notas no sirven para nada y que la vida real es diferente. Es otra cosa. Entonces, digamos que fue una escuela de formación muy buena, pero yo decidí renunciar a la beca cuando salieron las prácticas y tenía la posibilidad de entrar al periódico El Tiempo. Para mí era un sueño estar en ese medio de comunicación. Yo me acuerdo que yo cogía el periódico y temblaba, y yo decía, ¿quién hará este periódico? Me encantaría saber cómo se hace, cómo es. Y empecé a trabajar la idea de ser algún día la jefe de la unidad investigativa del Tiempo. Desde ese entonces, desde jovencita, recién graduada o recién terminada las prácticas. Sí, sí. Yo siempre dije, yo quiero trabajar en la unidad investigativa del Tiempo, quiero ser la jefe de la unidad investigativa del Tiempo, pero pues no sabía todo lo que eso implica y lo que exige. Claro que sí. Y entonces renuncié a la beca, fui y me presenté. Yo quería estar en la sección judicial. Sí. Y mi profesor me dijo, ¿cómo se te va a ocurrir que yo voy a meter acá a la sección judicial a una mujer? Eso era lo que te iba a preguntar, porque era si aún sigue siendo, digamos que una fuente que es dominada en su mayoría por hombres, en los periódicos, en la radio, en los noticieros de televisión, en esa época aún más, no se veían mujeres, yo creo que no había casi ninguna mujer cubriendo judiciales. Atípico absolutamente. Sí. Y yo le di, pero ya empezaban a haber pioneras. Sí. Entonces, yo me acuerdo que mi examen, porque él era profesor mío en La Sabana, mi examen final fue irme a medicina legal. Además fue entre cómico y trágico porque obligué a mis compañeras, que ellas no querían saber nada de periodismo judicial, a que hicieran ese trabajo conmigo, a ir a mirar a los muertos, cómo funciona absolutamente todo, pero era una manera de demostrarle a ese profesor que las mujeres sí podíamos cubrir este tipo de fuentes. Pero él era el que mandaba, así que no me quedé en la sección judicial, sino que me pusieron en informes especiales. Sí. Pero allá me destaqué y el jefe, el Mono López, empezó a decir, a ella hay que dejarla, a ella hay que dejarla, pero pues no aparecía nada, nunca el contrato, así que me salió una oportunidad en una revista, siempre cubriendo lo judicial. Me acuerdo que en esa época fui a reemplazar unas vacaciones a Oscar Montes, un destacado periodista que tú debes conocer, y me quedé porque la directora de ese momento, María Elvira Bonilla, me dijo, no, usted se tiene que quedar acá. Y en esa época, Alejandro Santos decidió revivir la unidad investigativa del Tiempo. Coincidencialmente le preguntó a dos personas que quién era una periodista investigativa y las dos personas dieron mi nombre. Entonces él dijo, no, no hay duda, tiene que ser ella porque sí. Le pregunto a dos y coinciden y fue, y así empecé desde hace 28 años en el Tiempo. Así empezaste. Hablemos de cubrimientos importantes que te hayan marcado, difíciles, incluso en los que tú hayas sentido, no, esto que empiezas a descubrir esa verdad de la cual me estás hablando, que puede ser tan cruda y tan difícil, como lo has dicho, en un país como Colombia, que tiene una mezcla, porque Colombia es hermoso y es diverso y tiene todo en cuanto a geografía y su gente, pero tiene una historia muy dura de violencia y que lo tiene fracturado nuestro país completamente. Cuéntanos algo que te haya marcado en esos inicios, un trabajo y que tú hayas dicho, no, esto es demasiado fuerte. Yo creo que hay dos que tienen que ver con el orden público, porque yo cubrí orden público inicialmente, pues digamos que en un país como Colombia, pues todos los periodistas tienen que alguna vez haber cubierto orden público y lo sigo cubriendo. Sí. Y fue ir a Codazzi, César, en una época fuerte del paramilitarismo. Nosotros estábamos investigando el tema del paramilitarismo y alguien, en esa época existía el DAS,
nos dijo que teníamos 10 minutos para salir del pueblo porque los paramilitares sabían que estábamos ahí y que ellos no iban a responder por nuestra seguridad. Entonces, digamos que uno siente el miedo, eso me marcó mucho. También ir alguna vez a Puerto Guzmán, hicimos también buscando como la ruta del glifosato y de los cultivos ilícitos, y del lugar donde nos dejó el avión, en Putumayo, hasta llegar a Puerto Guzmán, me acuerdo que tuvimos que tomar un carro y el señor del carro nos dijo que teníamos que encaletar todas las pertenencias porque íbamos a pasar 5 peajes diferentes. Y ahí estaba la realidad del país. Uno era del ejército, el otro era de la policía, el otro era de los paramilitares, el otro era de la guerrilla y el otro era de la delincuencia común. Entonces yo decía, ¿cómo en unos pocos kilómetros está contada la historia en ese momento de orden público de Colombia? Eso me marcó, pero yo creo que lo más fuerte que viví emocionalmente fue el terremoto en el eje cafetero. Ahí no fue pues como periodista investigativa, sino como reportera pura y dura, cargaladrillos a mirar qué pasaba. Tuve la oportunidad de entrevistar al primer sobreviviente. Fue muy duro, pero eso me catapultó internamente en el periódico porque me ascendieron después de que llegué a editora por el trabajo que hice, pero emocionalmente me marcó. Yo creo que uno a veces cuando está cubriendo y se da cuenta de lo que está cubriendo, entiende al país y entiende el sufrimiento de muchas personas. Eso fue bastante fuerte. En este trabajo y en esas experiencias que has narrado, como la de Codazzi y como la del terremoto, ¿alguna vez sentiste de pronto discriminación por el hecho de ser mujer y estar en unos cubrimientos de situaciones tan duras? ¿Te sentiste que tuviste como que decir, aquí estoy yo, permiso, no me dejen atrás, por ser mujer? Yo siempre digo que no, porque yo no soy feminista y no me identifico, digamos, aunque respeto mucho esas luchas y digamos que a algunos se nos ha facilitado o a otros se les ha complicado la vida, entonces digamos que respeto mucho eso. Pero yo creo que en el terreno sí a veces toca decir, qué pena, pero yo también sé. Sí, definitivamente sí hay que recordarle, no a todos, pero sí a algunos. ¿Con qué más sueñas después de todo lo que has logrado? ¿Qué te imaginas en los años que vienes profesionalmente hablando? Pues mira, hace poco yo estuve en un almuerzo con unos amigos también periodistas investigativos y cuando me contaban sus anécdotas eran muy parecidas a las mías y yo decía, bueno, hay mucha gente valiente en este país. Ellos contaban cómo habían ido a entrevistar a guerrilleros que después eran bombardeados y los ponían en riesgo. Y yo digo, bueno, aquí hay una tropa invisible de periodistas valientes, hombres y mujeres, exactamente, que hacen mucho por Colombia. A veces a mí me dicen mis amigas, bueno, va a llegar un momento en que a usted le va a empezar a gustar sembrar matas y entonces le va a gustar retirarse a una finca. Y yo digo, bueno, ¿y cuándo será eso? Pues porque a mí ahorita lo que más me interesa es levantarme a saber qué va a pasar en este país, qué investigación vamos a hacer. Entonces yo creo que cada uno tiene sus tiempos y yo eso se lo dejo a Dios. Vamos a ver qué tiene. A mí me gusta mucho el tema de los libros. Me ha ido muy bien, por fortuna, gracias a Dios, con mis libros, así que es algo que no pienso abandonar. Pero estamos haciendo una labor interesante en el periódico El Tiempo. Estamos haciendo, digamos que toda esa transferencia de información a la gente que viene detrás de nosotros. Eso me parece... A las generaciones más jóvenes. Claro, hay que hacerlo, es una obligación nuestra. Una labor y yo creo que hasta cuando la estemos haciendo, yo creo que a diferencia de los futbolistas ciertos tiempos, como algunas profesiones como la del periodismo, tú vas mejorando la calidad de tu trabajo, vas llenando, digamos que esos vacíos que tienes, no solamente desde el punto de vista legal, sino también político. Entonces, si tú ves, por ejemplo, haces el ejercicio y ves las grandes cadenas internacionales, los periodistas son siempre de generaciones mayores. Sí. Porque es cuando yo creo que tienen toda esa capacidad. Acá la fecha de vencimiento es un poco próxima porque la gente dice, no, pues ya cuánto tiempo lleva, pero yo creo que cuando uno demuestra
que tiene ciertas cualidades y que sigue entregando información, información de calidad, información exclusiva, entregando un contexto, haciendo un aporte a la verdad del país, yo creo que periodísticamente vamos a tener muchos años más y lo mismo como escritora. Marta, quiero contarte que aquí en el programa, en Mujeres Pioneras, una huella, muchas historias, guardamos unos minutos también para hacer un homenaje a aquellas mujeres que fueron las primeras en ser pioneras. Son las pioneras en la historia y hay muchas, tú las debes conocer, debes haber escuchado sus historias, no solo en Colombia, sino en el mundo. Te voy a contar y leer un poquito de la pionera en la historia del día de hoy. Es Stephanie Knowles. Fue una estadounidense que en 1965, cuando trabajaba en una compañía química, creó una fibra delgada, fuerte y versátil conocida como Kevlar, más resistente que el acero y en la actualidad es utilizada para la fabricación de chalecos antibalas, cascos militares y materiales de construcción. Sé que te está encantando esta historia. ¿Qué opinas de esta pionera, Marta? Que es bueno visibilizarla, ¿sabes? Porque son temas que uno ve en lo cotidiano y que uno nunca se imagina quién está detrás. Entonces yo creo que merecen este homenaje que ustedes les hacen acá, de que sepamos por lo menos el nombre y todo lo que hay detrás de que, a ver, te cuento, yo tuve chaleco antibalas y ahora me alegra saber que esa fibra y que no solamente movemos esas otras fibras, sino que esa fibra en particular viene de una mujer. Qué belleza, Marta. Ya para finalizar, siempre, este es un programa, como has visto, de un tono muy inspirador y evoca mucho a las emociones y a exaltar a las mujeres en lo que hacemos, a cada mujer que tenemos aquí sentada. Y siempre finalizamos con unas palabras como de aliento para nuestro público, no solo para mujeres, también para hombres. Pero yo quiero ser un poquito atrevida y analizando todo lo que tú conoces de nuestro país. Quiero que tú des unas palabras de aliento a los que nos están viendo, porque empezaste diciendo que sí, que es un país que vive una realidad muy dura, a veces muy triste, violenta, de sangre, pero también es un país muy hermoso y que yo pienso y que estoy casi segura que me lo vas a decir, todavía hay esperanza, según lo que tú has visto en todos estos años de trabajo, investigando la realidad de nuestro país y lo que estás trabajando actualmente y lo que conoces de nuestro gobierno que está iniciando. ¿Qué esperanza podemos tener en la situación en nuestro país? Yo creo que ustedes supieran la cantidad de gente buena que hay en Colombia. Lamentablemente las noticias y por lo general siempre conocemos es que subieron los atracos, que hubo una masacre, que hay otro grupo guerrillero, que las disidencias, que el muerto, pero yo creo que si alguien se ocupara de visibilizar a tanta gente buena, no solamente está en el ejército, en la policía, gente que literalmente ofrenda su vida por Colombia y que no los conocemos, no sabemos que sacrifican sus familias, sacrifican su juventud, sacrifican sus vidas por investigar, por estar ahí. Muchas mujeres fiscales y hombres también, muchos investigadores en otros lados, obviamente también del sector privado. Cuando uno se pone a mirar la gente buena que hay en Colombia, que a veces uno se aterra porque todo el que viene acá termina enamorado y termina o viviendo en Colombia o conectado con Colombia. Y yo creo que cuando uno explora y encuentra esos ángeles, se enamora del país y tiene otro motivo por el cual levantarse todos los días a luchar por este país. Qué lindo, me quedo con eso, estoy de acuerdo contigo. Nuestra esperanza está en nuestra gente, que es linda y que es buena. Marta Soto, gracias por acompañarnos, gracias por recibir este homenaje, porque esto más que una entrevista es un homenaje a todo lo que has hecho con tu carrera, porque tú eres pionera. Te agradezco mucho a ustedes, a ti, a los que están detrás de cámaras, a la gente que nos está mirando. Mil gracias, un abrazo y una frase que a mí me encanta. Dios los bendiga.
Y yo me despido también con toda la alegría y el cariño de nuestros televidentes de Canal Institucional que nos ven cada viernes a las 8 de la noche. También un saludo a todos los que nos escuchan en nuestra versión podcast por la página de Radio Nacional de Colombia y por supuesto a los que nos ven a través del Facebook de RTVC. Esto es Mujeres Pioneras, una huella, muchas historias. Yo soy Jimena Cortés. Tenemos una cita la próxima semana con otra gran pionera. Hasta pronto. Hoy nos acompañó Marta Soto, pionera porque con valentía y disciplina lleva más de 20 años liderando la unidad investigativa de uno de los diarios más importantes de nuestro país. Además, ha escrito libros de reconocimiento mundial y ha sido galardonada en varias oportunidades.